Saber qué ocurre en la política se ha vuelto un deporte nacional. Lamentablemente se ha vuelto un antideporte para algunos. Es hablar mal de los políticos, hablar mal de la política y hablar mal de los problemas que vive el país, porque los atribuyen a una especie de diseño mágico donde los peruanos somos víctimas de una desgracia continua. Y no hablar de la política hace que uno además no sea consciente de los problemas que causan los problemas. No ser consciente de cómo el poder se ha vuelto parte de la vida de algún grupo especializado de gente y no hay ningún tipo de participación o nexo de los electores ciudadanos con los líderes que han puesto en el poder. Y ese drama en el Perú se ha repetido varias veces, producto del caudillismo, de la destrucción del sistema de partidos y de que las campañas electorales han vuelto acciones completamente empíricas, donde es una masacre general y sale bien librado aquel que sale elegido incluso con 15%. Entonces tenemos un gran problema en el país, que es el problema de que la política de herramienta de cambio y de conducción de una sociedad, de negociación de intereses y de una identidad colectiva, se ha vuelto una práctica en la cual hay elementos que a veces tienen que ver más con lo mágico religioso, con lo demoníaco, con, digamos, determinados aspectos que se vuelven superlativos a la hora que uno trata a la política como un mal. En fin, hoy día con Andrea Medina quiero conversar sobre la situación del Perú. Ella es una experta en estos temas y tengo el gusto de entrevistarla esta mañana. Buenas, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación aquí en tu programa y un poco también para conversar acerca de este panorama y la política nacional, que es lo que día a día nos despertamos y es lo primero que vemos. Yo quiero que además esta conversación aterrice en la realidad regional y municipal para que tenga un sentido práctico para que nos oyen, que son mayoritariamente gente en 40 ciudades de provincias. Pero quisiera arrancar diciéndote lo siguiente, ¿no? ¿Puede la política transformar una realidad como la del Perú? Yo creo que sí lo puede hacer siempre y cuando haya voluntad política de esos actores, de los nuevos políticos, de los que asumen los cargos públicos. Yo creo que sí podemos cambiar nuestra realidad, pero todo se basa en la disposición y la voluntad que se tenga y en la moral con la cual se pueda ejecutar esos momentos de gobierno. Pero si todo eso está en el Perú negado por razones diversas, la moral está por los suelos, ¿no? Me refiero a la moral como actitud y a la moral como práctica, ¿no? Y por otro lado tienes una situación en la cual hay un caos, ¿no? Es decir, no tenemos ahorita una regularidad en las acciones de gobierno porque estamos en un enfrentamiento entre los dos poderes principales, ejecutivo y legislativo, y tienes además una situación en la cual no hay un programa, un orden. Alguien dice que la burocracia camina sola en este país, y es así en todo el mundo. Es decir, puede haber ausencia de directores generales, cambio de ministros, pero funciona el aparato porque ya la gente tiene una rutina laboral, ¿no? El aparato estatal, efectivamente. Funciona mejor que los partidos políticos, ¿eh? Eso te lo voy diciendo. Y no quiero parecer muy negativo, pero quiero decirte, hay aquí un problema de que varias de las virtudes que tú has descrito, ¿no? De las cuales hablaban los sabios en política romanos, ¿no? Sin embargo, no se cumplen en el Perú. Entonces, tenemos una base de la cual estamos partiendo, donde una parte importante de la inteligencia del país, de los que han hecho política antes, o ya están desapareciendo como generación, o los nuevos están tardando demasiado en llegar. Entonces, ¿cómo se puede rediseñar, desde tu punto de vista, el escenario político pesimista que yo te pinto? Mira, yo creo que ya venimos hace varios años con una crisis política bien ardua que desencadena una crisis social día a día, desencadena no solamente esa inestabilidad política que vive el país, sino también desencadena una serie de crisis a lo largo de todas nuestras esferas del Estado, ¿no? Crisis, tenemos menos inversiones, tenemos una crisis económica, inestabilidad de los precios, entre otras grandes mira un problemáticas ratito, nacionales. Andrea, discúlpame. Mira, ayer, por ejemplo, estuve viendo Bueno, Canal N es un canal que yo no frecuento en exceso, pero sí lo veo a veces cuando tiene programas interesantes. Yo de un solo golpe me doy cuenta si el programa me interesa o no. Y ayer tuvo un programa muy interesante precisamente sobre economía. Y estuvo Farid Maktub, que es un personaje muy desafiante que sabe actuar en la televisión para poner nerviosos a los economistas tradicionales. Y ahí la discusión se resumió en dos cosas. Unos que eran los predictores del desastre y
este amigo que decía que en realidad lo que pasaba es que todo era relativo, porque los signos de bondad de la economía peruana continuaban, si bien había un desgaste, eran índices que se estaban desgastando en toda América Latina. Entonces, hay una teoría que es que todo ha arrancado, todo lo malo ha arrancado con este gobierno, ¿no? Y todo lo bueno arrancaría con uno nuevo. Entonces, yo no me imagino el país en manos de algunos de los que quieren el poder ahora, porque probablemente los cambios serían muy poco significativos. Entonces, creo que acá hay un tema. La economía va, para comenzar, ¿la economía va bien o va mal? ¿O cuán bien o cuán mal está yendo? Desde mi opinión, desde mi humilde opinión, creo yo que estamos viviendo una crisis no solamente a partir de este gobierno, es una crisis que venimos trayendo de hace tiempo. Si bien es cierto, los índices micro y macroeconómicos han reducido a raíz de este gobierno, pero en realidad hemos tenido una crisis que viene descendiendo y desencadenando desde hace tiempo. Ahora, nuestra economía siempre ha sido una economía intermedia, no tenemos un gran avance económico, si podemos revisar los índices de los últimos años, inclusive, ¿no? Tenemos una exportación regular, ¿no? Es una economía de medio pelo, por ponerle en términos populares, ¿no? Una economía de medio pelo, una cosa así. No llega a ser de las líderes no ni quisiera tampoco la decir eso, pésima. Julio, la verdad. No me gustaría expresarme así de mi país, porque la verdad yo soy bastante nacionalista, Yo te digo, también. te soy con sinceridad, Y, bastante nacionalista, yo sí, confío bastante en los peruanos, en el sí. emprendimiento, en esas ganas de salir adelante de todas las personas que día a día se levantan y la luchan para poder salir adelante. Y yo creo que si tal vez si tuviéramos mejores calidad de autoridades o funcionarios, podríamos desarrollar ya más como un país que podía competir a nivel regional, no digo Es que mundial, ¿no? Pero por lo mira, menos Andrea, a sí, nivel sí. regional. Mira, Andrea, acá yo no he dicho esto por una cosa racista o despreciativa hacia nadie, sino que te voy a explicar. Es un país que tiene condiciones naturales excepcionales, ¿sí? Ha logrado avances productivos más o menos rápidos en un periodo corto de tiempo, 20, 30 años. ¿No es cierto? Así es. Pero los resultados, yo sobre todo me refiero, cuando digo economía de medio pelo, me refiero a que la economía tiene un objetivo, que es servir a la gente. Eso está clarísimo. O sea, la economía tiene que producir riqueza y tiene que servir a los ciudadanos. Si no, ¿para qué está la economía? O sea, la economía no es una ciencia que esté en el espacio, sino está en lo concreto de la tierra. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si la economía, cuando decimos no tiene la calidad, ese es el medio pelo, no tiene la calidad necesaria, es porque los rendimientos no se están traduciendo en beneficios para la gente. Y hay varios mecanismos que nada tienen que ver con la economía necesariamente. Por ejemplo, el mecanismo de la corrupción, que está en más grande escala de lo que uno jamás ha soñado, ¿no es cierto? O el Así es. mecanismo de ineficiencia, que tiene razones también. Entonces, yo quisiera que conversemos de eso. ¿Cómo ves tú Mira, este tipo de mecanismos que hay? Adelante. Mira, cuando yo me refiero a una economía intermedia, no me refiero, digamos, a que mundialmente podemos estar yendo y caminando bien, pero lo que tú dices es cierto y es lamentable también que los índices macroeconómicos y microeconómicos a veces no se traducen en lo que día a día el transeúnte o el ciudadano de a pie lo puede percibir. Claro, claro, Ese es un gran problema al cual también yo por eso le digo una economía intermedia, es lo claro. que yo Está me bien. enfoco, que día a día las personas comunes, cuando van a comprar, siempre vemos, por ejemplo, el pan en aumento. Siempre es el pan en aumento. La gasolina sube, baja, uno ya no sabe cómo vamos a amanecer el día siguiente con el tema de la gasolina. ¿Y eso qué afecta? A nuestros amigos taxistas, a los conductores, a todo el transporte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso yo me refiero, digamos, cuando es una economía intermedia, que la gente de a pie no lo percibe, digamos, si es que es una buena gestión, no lo percibe como tal, ¿no? Porque obviamente las empresas, por ejemplo, mineras, las empresas que se llevan, digamos, exportación a otros países, pueden ver un aumento y una mejora, pero el ciudadano de a pie no lo ve así. Entonces, eso también uno hay que enfocarse y preocuparse, como tú bien dices cuando dices economía medio pelo, aunque para mí el término me parece, te soy bien sincero, un poco No, yo lo despectivo, sé, yo lo sé, pero yo lo sí, sé, yo lo sé. lamentablemente manejamos una economía intermedia. Bueno, la culpa de ese epíteto que no uso con frecuencia y te pido disculpas porque siempre resulta un poco No, ofensivo, tranquilo. la tiene mi señora madre que a veces se refería así a los políticos. Bueno, en fin, ya vamos en la línea correcta. Es decir, aquí hay que empezar a mirar lo siguiente. Por ejemplo, fíjate, si un sistema político como el que tenemos
tiene además un sistema económico que distribuye muy mal la riqueza. Por más que el sistema político, económico esté creciendo, se convierta nos convierta a nosotros en una especie de puma de los Andes, tenemos una enorme dificultad si es que los conflictos sociales se traducen en la política, ¿no?, en conflictos de desigualdad, de iniquidad, de pobres contra ricos. O sea, que es un poco lo que está atravesando al Perú y a veces también con unas connotaciones étnicas, ¿no?, según la ubicación geográfica en que las personas se encuentran. Entonces, el lío viene de que la economía, que todos digamos, los representantes de ciertos sectores dicen, va muy bien, es excelente, y ustedes lo están malogrando con Castillo. Sin embargo, hay una lógica perversa ahí, ¿no? Porque esa economía no ha distribuido adecuadamente, no ha percolado a la gente, no ha llegado a promover realmente. Claro, ha habido mejoras, claro que sí, pero no somos el país de hace 50 años, claro que sí, pero es real que el boom minero, hasta hoy, los booms mineros que han habido, que son varios momentos de altos precios, no se logran traducir en un beneficio sostenible en escuelas, salud, en las comunidades incluso aledañas. Entonces tú dices, ¿es la corrupción nomás? ¿O es que también hay otros elementos como que es una sociedad no acostumbrada a distribuir o no acostumbrada tampoco a ser igualitaria y no acostumbrada a funcionar con mecanismos que dejen a todos contentos, ¿no? Pero digamos que no es que se quiera o se busque ser una sociedad igualitaria, pero por lo menos que tenga un alcance equilibrado a todos los niveles, digamos, de poblaciones. Claro, en este país, ¿no? Por ejemplo, comentabas hace un rato el tema de que con este gobierno a veces se ha visto bastantes crisis. Mira, recordemos que venimos de 2 años de pandemia. Entonces, venimos ya con una crisis económica no solamente nacional, sino a nivel mundial. Claro, claro. O sea, hay que ponerlo bastante claro, porque hay varios sectores de la economía que se están reactivando. Si bien es cierto, por ejemplo, voy a tocar el sector turismo recién ya se está reactivando, en este año se ha reactivado. Entonces, da la coincidencia, por ejemplo, que ha caído con el gobierno del presidente, ¿no? Así como eso podemos ver otros momentos u otras cosas que se están realizando. Por ejemplo, un punto importante, he visto en las últimas noticias que hay varias empresas grandes transnacionales que se están retirando del país. Muchos dicen se están retirando por culpa del presidente, pero no necesariamente es eso. Pueden retirarse también porque la economía en realidad general ha sufrido una crisis, ha sufrido un quebrantamiento debido a esta pandemia que ha vivido. Entonces, obviamente sus índices sus estados financieros no son los adecuados como para seguir en este mercado. Un ejemplo y optan de eso, por retirarse. Sí, pero a veces, sí, lamentablemente, y a veces todo ha caído en este gobierno. Por eso es que muchas veces volteamos la cara. Bueno, lo que pasa es que si tú le miras los ojos a veces a Castillo, le miras a algunos de sus ministros, tampoco tienen la seguridad de que realmente saben lo que están haciendo. Disculpa, lo digo así abiertamente, porque el problema es que también hay una forma de desgobierno que es la de no meter la mano en los temas porque no sabes o no tienes la capacidad para hacerlo, ¿no? Estamos conversando sobre yo quisiera profundizar en el tema de que la distribución económica, la distribución de la riqueza es un elemento sustancial y del bienestar, por lo tanto, es un elemento sustancial para la estabilidad de un país. Entonces, en realidad, más que atribuir a Castillo o no atribuir a Castillo, hay la cuota de Castillo, definitivamente, pero el problema principal tiene que ver con lo estructural que tú has mencionado correctamente. Una pandemia que además en el caso de China ha llevado a que más de 100 empresas americanas se retiren. Aparte de los problemas geopolíticos, porque la política antipandemia de China simplemente es cuartelaria y ellos no la pueden soportar con sus empresas allá. Entonces, hay muchos factores nuevos que están rediseñando el panorama internacional que también afectan la economía nacional. Pero el problema es, no va a haber estabilidad política si no logramos también esta distribución del bienestar de la cual estábamos hablando, ¿no? Andrea Medina ha referido una serie de hechos en su análisis que son importantes tomar en cuenta. La crisis económica es uno de los factores que agrava la situación política. Es decir, la política no puede andar separada de la economía. Y cuando la economía está con las dudas que se tiene por parte de los agentes económicos sobre lo que está pasando en el país y tiene además, en segundo lugar, un margen de crisis internacional muy grande, pues se produce lo que estamos viendo. O sea, una eclosión de problemas políticos derivados de carencias que tiene la gente y sobre todo un factor fundamental que hemos dialogado con ella, la no distribución de la riqueza
que da la minería, por ejemplo, entre amplios espectros de la población peruana, debido a la corrupción que interrumpe las obras, que no permite que llegue el beneficio a la gente, y por otro lado, debido a que hay una serie de factores que influyen en el curso de la política que tiene que seguirse para lograr que la gente reciba las obras a tiempo. En fin, hay aquí un verdadero enredo que es parte de los problemas que el Perú atraviesa. La gente está descontenta, aun cuando hay algo de riqueza que todavía se sigue produciendo. Volvemos con ustedes la próxima semana, amigos, después de haberles dado algunas entrevistas memorables el día de hoy.